El tema que se expondrá a continuación es la cadena de transporte de electrones. El equipo está conformado por Cristian Alfonso Torres Bazán, Gonzalo Montero Sánchez, Juan Daniel Sandoval Guzmán y su servidora Melissa Zavala Calderón. A la cadena de transporte de electrones también se le puede llamar sistema de transporte de electrones, cadena respiratoria o sistema mitocondrial de transporte de electrones. Generalidades. Las moléculas ricas en energía como la glucosa se metabolizan a través de una serie de reacciones de oxidación que finalmente producen dióxido de carbono y agua. Los productos intermediarios metabólicos de estas reacciones donan electrones a coenzimas específicas, dinucleótido de nicotinamida y adenina NAD y dinucleótido de flavina y adenina FAD, para formar las formas reducidas ricas en energía NADH y FADH2. Estas coenzimas reducidas pueden a su vez donar cada una un par de electrones a una serie especializada de transportadores de electrones que se denomina colectivamente cadena de transportador de electrones. A medida que los electrones van descendiendo a través de la cadena de transporte de electrones, pierden mucha de su energía libre. Esta energía se utiliza para desplazar protones a través de la membrana mitocondrial interna, lo que origina un gradiente de protones que impulsa la producción de ATP a partir de ADP y fosfato inorgánico. El acoplamiento del transporte de electrones con la síntesis de ATP en conjunto se denomina fosforilación oxidativa. En la membrana mitocondrial interna es donde se llevará a cabo las reacciones de la cadena de transporte. Esta membrana es impermeable a la mayoría de las moléculas pequeñas e iones, incluido el hidrógeno. Contiene transportadores electrones respiratorios de los complejos del 1 al 4, ADP-ATP translocasa, ATP sintasa y otros transportadores de membrana. Además encontramos la membrana externa, la cual es libremente permeable a moléculas pequeñas e iones, y la matriz que contiene complejos de piruvato deshidrogenasa, enzimas del ciclo del ácido cítrico, enzimas de la beta-oxidación de ácidos grasos, enzimas de la oxidación de aminoácidos, DNA, ribosomas y muchas otras enzimas. Es importante señalar que todas las células que presentan mitocondrias llevarán a cabo la cadena de transporte de electrones. Ahora hablaremos de la importancia clínica y patologías asociadas. Las especies reactivas de oxígeno pueden generarse en las mitocondrias por escape de electrones desde la cadena de transporte de electrones. Los radicales superóxido, que son especies reactivas de oxígeno, tienen algunas funciones fisiológicas conocidas. Por ejemplo, se producen en leucocitos fagocíticos, donde se necesitan para la destrucción de bacterias. Además, las especies de oxígeno reactivas han quedado implicadas en procesos como la ateroesclerosis. Por otra parte, las mitocondrias contienen su propio ADN y este puede llegar a mutar y causar alteraciones de los genes que codifican proteínas mitocondriales, como las subunidades de la cadena de transporte de los complejos 1, 2, 3, 4 y 5. Cuando existe una deficiencia del complejo 1, pueden llegar a causar un desorden fetal infantil multisistémico caracterizado por un retraso en el desarrollo, debilidad muscular, enfermedad cardíaca y acidosis láctica congénita. También miopatía que inicia en la infancia o en la vida adulta, manifestándose como intolerancia al ejercicio o debilidad, y encefalomiopatía mitocondrial con oftalmoplegia, convulsiones, ataxia y pérdida auditiva. Cuando hay una deficiencia del complejo 3 puede causar encefalomiopatía mortal infantil, acidosis láctica congénita, hipotonía y convulsiones. También encefalomiopatía de bordes posteriores, miopatía y cardiomiopatía histiocitoide infantil. Cuando causa deficiencia del complejo 4, puede causar encefalomiopatía y miopatía con sus dos variedades, miopatía infantil mortal y miopatía infantil benigna. Ahora vamos a hablar sobre la cadena de transporte de electrones y cómo ésta está organizada. La membrana mitocondrial interna contiene 5 complejos proteicos que forman parte de la cadena de electrones. Los complejos son el número 1, el número 2, el número 3, el número 4 y el número 5, puestos con los números romanos. Como los complejos del 1 al 4
contiene parte de la cadena de transportes de electrones. El complejo 5 activa más la fosforilación oxidativa. Ahora bien, vamos a empezar con el complejo número 1, el cual requiere del NADH, que se obtiene en el ciclo de Krebs. Cuando el NADH llega en su forma reducida, por lo cual es sustrato de la deshidrogenasa. El complejo 1 contiene la NADH deshidrogenasa, la cual contiene subunidades peptídicas con centros de hierro y de azufre. Este complejo desplaza el NADH a FNM, que lo transfiere a través de los centros de hierro-azufre a la coenzima Q, que se encuentra aquí. Entonces se genera electrones y protones. Los protones son desplazados al espacio intermembranal y los electrones se transportan a otros complejos por coenzima Q. Ahora, del complejo número 1 se va a pasar al complejo número 3. No obstante, cuando el ciclo de Krebs nos brinda FADH, se va hacia el complejo 2, el cual contiene sucinato deshidrogenasa, que convierte sucinato en fumarato. Aquí lo tenemos. Desde la coenzima FADH, este también contiene una proteína de hierro-azufre, y después de generar la separación y de desplazar el protón hacia el espacio intermembranal, el electrón se desplaza hacia el complejo 3 por la coenzima Q. Hasta ahora llevamos el complejo 1 y el complejo 2. Ahora, en el complejo 3, nosotros vamos a tener citocromos. Y los citocromos son el citocromo B y el citocromo C, que al igual que la coenzima Q, participan activamente en el transporte de electrones. Característica especial del complejo 3 es que contiene un grupo hemo, pero es diferente al del eritrocito, porque este grupo hemo contiene hierro, que se convierte reversiblemente de su forma férrica a su forma ferrosa, de su forma férrica a su forma ferrosa. Además, contiene los citocromos, que mueven protones a través de la membrana mitocondrial interna. Es decir, al igual que en las anteriores, sacan los protones y se transportan los electrones al complejo 4. En el complejo 4 también se encuentran citocromos, son citocromo A y citocromo A3, que al igual que los anteriores, transportan electrones. Característica especial de este complejo es que trabaja con cobre. Y los electrones transportados, el oxígeno molecular y los protones libres se van a reunir para formar agua. Todo este transporte de electrones va a generar un cambio de energía libre estándar. Esto quiere decir que va a crear la energía suficiente para que se transforme el ADP en ATP. Para llevar esto a cabo se requiere 7.3 kilocalorías por mol, y este transporte de electrones nos brinda 52.58 kilocalorías. Por consiguiente, se puede disponer de energía suficiente para producir hasta 3 moléculas de ATP, a partir de 3 de ADP y 3 de fosfato. Y las calorías que restan se van a usar para reacciones complementarias o se van a liberar como calor. Ahora, para terminar, vamos a hablar de lo que es la fosforilación del ADP a ATP. La transferencia de electrones a través de la cadena de transporte de electrones está favorecida energéticamente porque el NADH es un dador de electrones potente y el oxígeno es un ávido receptor de electrones. Sin embargo, el flujo de electrones no provoca directamente la síntesis de ATP. Existe una hipótesis que explica la producción de ATP. Esta hipótesis es llamada hipótesis quimio-osmótica, también conocida como hipótesis de Mitchell.
explica cómo se utiliza la energía libre generada por el transporte de electrones a través de la cadena de transporte de electrones para producir ATP a partir de ADP y de fosfato inorgánico. La bomba de protones. El transporte de electrones está acoplado a la fosforilación de ADP por medio del bombeo de protones a través de la membrana mitocondrial interna desde la matriz hacia el espacio de la intermembrana en los complejos 1, 3 y 4. Este proceso crea un gradiente eléctrico con más cargas positivas en el exterior que en el interior de la membrana y un gradiente de pH. El exterior de la membrana está en un pH más bajo que el interior. La energía generada por este gradiente de protones es suficiente para impulsar la síntesis de ATP. Así, el gradiente de protones sirve como intermediario común que acopla la oxidación a la fosforilación. La ATP sintasa. Bueno, esta es una enzima con múltiples subunidades. La ATP sintasa es la enzima encargada de sintetizar ATP utilizando la energía del gradiente de protones. Esta consta de un dominio F0 que aquí observamos y este dominio atraviesa la membrana mitocondrial interna. También tiene un dominio extramembranoso que se le denomina F1 que aparece como una esfera que protruye hacia la matriz mitocondrial. La hipótesis quimiosmótica propone que una vez que los protones se han bombeado al lado citosólico de la membrana mitocondrial interna, vuelven a entrar a la matriz mitocondrial atravesando un canal en el dominio F0, lo que impulsa la rotación del anillo C de F0 y disipando al mismo tiempo el pH y los gradientes eléctricos. La rotación de F0 causa cambios conformacionales en la subunidad beta del dominio F1, lo que les permite unir ADP más fosfato inorgánico, fosforilar ADP a ATP y liberar ATP. Este complejo también se le denomina F1F0 ATPasa, porque la enzima aislada puede catalizar la hidrólisis de ATP a ADP más fosfato inorgánico.